Con mi vida en ruinas, decidí tomar un descanso en aislamiento, lejos de todos. Pero lo que debería haber sido un retiro vacacional se convirtió en una misteriosa aventura. Déjame contarte la historia de una montaña inquietante, llena de extraños testimonios de personas que desaparecían y reaparecían con recuerdos fragmentados. Así fue como terminé en esta aventura y el descubrimiento que me atormentaría para siempre. Mi vida se estaba desmoronando. Después de una dolorosa ruptura y sintiéndome atrapada en un trabajo sin futuro, necesitaba escapar. Por capricho, reservé un viaje a Nepal, esperando que las majestuosas montañas pudieran ofrecerme el consuelo que desesperadamente necesitaba. Fue en una pequeña casa de té en Katmandú, con una taza de chai especiado, que escuché por primera vez las leyendas. El anciano dueño, con sus ojos profundos que parecían contener siglos de sabiduría, me contó historias de las cumbres brumosas donde las personas desaparecían sin dejar rastro, solo para reaparecer días, meses o incluso años después, con sus recuerdos fragmentados y extraños. Intrigada e inquieta, mi curiosidad creció. Comencé a investigar estos extraños sucesos, descubriendo que los lugareños creían que las montañas estaban habitadas por espíritus y fuerzas antiguas incomprensibles. Mi búsqueda me llevó a conocer un monasterio aislado en las alturas, donde se decía que los monjes poseían conocimientos sobre estos eventos misteriosos. Decidida a descubrir la verdad, emprendí el arduo viaje al monasterio, esperando encontrar respuestas y quizás una nueva dirección para mi vida. Los monjes me recibieron con amabilidad, pero también con una palpable sensación de precaución. Compartieron historias de sus propios encuentros con lo inexplicable, de peregrinos que se habían aventurado en las profundidades del bosque para nunca volver igual. A pesar de sus advertencias y de mis propias dudas persistentes, sentí un inexplicable impulso hacia las montañas. Equipada con mi equipo de senderismo, una libreta y un corazón lleno de preguntas, me adentré en el antiguo sendero cubierto de maleza que los monjes me señalaron a regañadientes. Al adentrarme en el denso bosque, el mundo a mi alrededor pareció contener el aliento, y no pude evitar sentir que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría mi vida. Cuanto más avanzaba, más parecía cambiar el mundo a mi alrededor. El denso dosel del bosque filtraba la luz del sol en extraños patrones en el suelo, y los sonidos una vez familiares de la naturaleza fueron reemplazados por un inquietante silencio. Mientras avanzaba por el sendero cubierto de maleza, no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observada. Cada susurro en la maleza, cada murmullo del viento entre los árboles, me hacía estremecer. Determinada a superar mi miedo, seguí adelante, impulsada por los misterios que se avecinaban. Después de varias horas, tropecé con un claro bañado en una luz antinatural. En el centro estaba una joven, con ropa hecha jirones y los ojos muy abiertos de miedo. Se presentó como Lily, y su historia reflejaba las leyendas que había escuchado. Afirmaba haber estado perdida solo un día, pero su apariencia sugería que había estado desaparecida mucho más tiempo. A pesar del miedo en sus ojos, parecía aliviada de ver a otra persona. Juntas, decidimos encontrar el camino de regreso al monasterio. Mientras navegábamos por el denso bosque, Lily compartió sus extrañas experiencias. Hablaba de un lugar donde el tiempo parecía detenerse y describía los orbes brillantes que había visto flotando sobre los árboles. Sus recuerdos estaban fragmentados y llenos de lagunas, muy parecidos a las historias de aquellos que habían desaparecido antes que ella. Cada historia que contaba me daba escalofríos, pero mi determinación de descubrir la verdad solo crecía más fuerte. Cuanto más nos adentrábamos, más distorsionada se volvía la realidad. El bosque parecía retorcerse y girar, llevándonos en círculos y confundiendo nuestro sentido de la dirección. Lily y yo nos encontramos con otras almas perdidas, cada una con sus propias historias bizarras de desaparición y reaparición. Hablaban de figuras sombrías y luces extrañas, de sentirse observadas y manipuladas por fuerzas invisibles. Se hizo evidente que el bosque mismo estaba vivo con una energía malévola que buscaba atraparnos en sus profundidades. Nuestro viaje tomó un giro aterrador cuando tropezamos con un orbe pulsante y brillante. Flotaba sobre el suelo, irradiando una abrumadora sensación de pavor. A pesar de su presencia ominosa, sentí un inexplicable impulso hacia él. Cuando extendí la mano, una ola de miedo me invadió, y me di cuenta de que este orbe era la fuente de los extraños sucesos en el bosque.
parecía pulsar con vida propia, atrayéndonos y amenazando con atraparnos en su resplandor inquietante. La desesperación se instaló mientras luchábamos contra la atracción del orbe. Corrimos por el bosque, los senderos torcidos y los paisajes cambiantes haciéndolo sentir como una pesadilla interminable. Los susurros y las figuras sombrías se hicieron más persistentes, y la fuerza opresiva que nos empujaba hacia atrás se intensificó. Justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, recordé las historias de los monjes sobre anclarse en sensaciones familiares. Concentrándome en el sonido distante de las campanas de oración y el aroma de las flores silvestres, logré anclarme en la realidad. Con un último esfuerzo, Lily y yo nos liberamos del agarre del bosque y nos encontramos con un equipo de búsqueda que nos estaba buscando. Al tropezar en el claro donde el equipo de búsqueda nos esperaba, una ola de alivio me invadió. Los monjes y aldeanos rápidamente nos rodearon, sus rostros una mezcla de preocupación y asombro. Sin embargo, la sensación de seguridad fue fugaz. Lily se aferró a mí, sus ojos muy abiertos de terror. Noté que los monjes intercambiaban miradas de desconcierto, susurros apenas audibles sobre el sonido de mi propio corazón acelerado. El monje principal, un anciano con una presencia tranquila pero autoritaria, se acercó a nosotras. Escuchó atentamente mientras relataba nuestra experiencia, su expresión se volvía más grave con cada detalle. Cuando mencioné el orbe brillante y la extraña atracción que ejercía sobre nosotras, asintió lentamente. «Has encontrado algo muy inusual», dijo suavemente, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Los otros monjes detrás de él murmuraban entre ellos, sus ojos ocasionalmente se dirigían a Lily con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Justo cuando comenzaba a sentir una sensación de comprensión, estalló un alboroto detrás de nosotras. Varios aldeanos apuntaban hacia el bosque, sus rostros pálidos de miedo. Me di la vuelta para ver las figuras sombrías de las que habíamos huido emergiendo de los árboles, sus formas apenas visibles en el crepúsculo. El aire se enfrió y se espesó con tensión, y la sensación opresiva de pavor regresó con toda su fuerza. Era como si el bosque mismo hubiera cobrado vida, decidido a reclamarnos. El monje principal levantó la mano, señalando a los aldeanos que mantuvieran la calma. Sus ojos se encontraron con los míos con una mirada de urgencia. «Necesitamos movernos rápidamente», dijo, guiándonos hacia la seguridad del monasterio. Las figuras sombrías se detuvieron al borde del claro, observándonos con una quietud inquietante que me hizo estremecer. Los murmullos de los monjes se hicieron más fuertes, sus voces teñidas de ansiedad mientras miraban hacia el bosque. Mientras nos apresurábamos hacia el monasterio, el monje principal se inclinó cerca y habló en un tono bajo y urgente. «Hay más en esta historia de lo que te das cuenta», dijo. «Pero ahora no es el momento. Primero debemos garantizar la seguridad de todos». Sus palabras me dieron escalofríos, y apreté más fuerte la mano de Lily, sintiendo que nuestra prueba estaba lejos de terminar. Dentro del monasterio, los monjes nos llevaron a una pequeña habitación donde podíamos descansar. Intercambiaron conversaciones en voz baja, sus ojos se dirigían frecuentemente hacia Lily, que estaba sentada en silencio, su mirada fija en el suelo. No pude sacudirme la sensación de que había algo que no me estaban diciendo, algo que conectaba a Lily con los misterios de la montaña de una manera que aún no comprendía. La sensación de inquietud persistía, un recordatorio claro de que las respuestas que buscaba aún estaban ocultas, justo fuera de mi alcance. Cuando el caos inicial se calmó, el monje principal, Lama Dorje, reunió a los monjes y aldeanos para una reunión. Hablaban en tonos bajos, sus ojos se dirigían frecuentemente hacia Lily y yo. El aire estaba cargado con una mezcla de alivio y tensión persistente. Lama Dorje finalmente se acercó a nosotras, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. «Necesitamos hablar sobre lo que sucedió», comenzó, su voz firme pero gentil. «Y sobre Lily». Sus ojos se encontraron con los míos, y vi una profundidad de comprensión que era tanto reconfortante como inquietante. Lily ha estado desaparecida durante más de 20 años. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Miré a Lily, que permanecía inquietantemente silenciosa, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y confusión. No dijo una palabra, solo negó ligeramente con la cabeza cuando traté de hacerla hablar.
Los monjes asintieron solemnemente, como si hubieran esperado esta reacción. Lama Dorje explicó que las montañas tenían una historia de distorsionar el tiempo y el espacio. Aquellos que se aventuraban demasiado a menudo regresaban con recuerdos fragmentados, si es que regresaban. El orbe que encontraste es parte del misterio de la montaña, dijo. Parece atraer a las personas y atraparlas en un reino diferente de existencia. El tiempo fluye de manera diferente allí. A pesar de su amplio conocimiento, los monjes admitieron que no podían explicar completamente los fenómenos. Hablaban de mundos paralelos y distorsiones del tiempo inexplicables, teorías que resultaban tanto intrigantes como aterradoras. Las montañas guardan secretos que ni siquiera nosotros comprendemos completamente, confesó Lama Dorje. Pero cuidaremos de Lily y la ayudaremos a encontrar su lugar en este mundo nuevamente. A medida que pasaban los días, Lily permanecía mayormente en silencio, solo ocasionalmente asintiendo o negando con la cabeza en respuesta a preguntas. Los monjes continuaron compartiendo su sabiduría, enseñándonos sobre el significado espiritual de las montañas y las fuerzas antiguas que residían en ellas. Su presencia tranquila era reconfortante, pero una sensación de inquietud persistía. Cuando finalmente llegó el momento de irme, sentí una mezcla de emociones. Las montañas me habían cambiado de maneras que no podía comprender completamente. Había venido buscando consuelo y aventura, pero había encontrado algo mucho más profundo. Al decir mis despedidas, noté una extraña mirada en los ojos de Lily, un destello de conocimiento que hizo que mi corazón se acelerara. Era como si comprendiera más de lo que había dejado ver, como si hubiera secretos que elegía no revelar. Los monjes me aseguraron que Lily sería bien cuidada, pero esa mirada persistente de ella me dejó con una sensación inquietante. ¿Podría ser que esta niña no era tan inocente como parecía? El misterio de las montañas permaneció, y también las preguntas sobre Lily. Al descender del monasterio, no pude sacudirme la sensación de que solo había arañado la superficie de un enigma mucho más profundo. La experiencia me perseguiría para siempre, pero también encendió una curiosidad implacable dentro de mí. ¿Qué más ocultaban las montañas y qué sabía realmente Lily? Descendiendo del monasterio, el peso de mi experiencia presionaba fuertemente en mi mente. Los misterios de las montañas, la inquietante desaparición y reaparición de Lily, y las teorías desconcertantes de los monjes se mezclaban, dejándome con más preguntas que respuestas. Al irme, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez, captando un último vistazo de Lily de pie con los monjes. Sus ojos, llenos de un extraño destello de conocimiento, parecían seguirme, transmitiendo en silencio secretos que elegía no compartir. De vuelta en el bullicio de la vida cotidiana, la inquietante belleza y los eventos inexplicables de las montañas permanecieron conmigo. Encontré consuelo escribiendo mis experiencias, compartiendo las historias con otros, esperando que alguien pudiera tener una pieza del rompecabezas que me faltaba. El enigma de la niebla del Himalaya y el misterioso orbe se convirtieron en parte de mí, una historia que moldearía para siempre mi visión del mundo. Con el tiempo, a menudo pensaba en Lily, preguntándome si se había adaptado a la vida en el monasterio o si alguna vez hablaba de su tiempo perdida en las montañas. El recuerdo de sus ojos inquietantes servía como un recordatorio de que no todo puede ser explicado y que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Gracias por acompañarme en este viaje hacia otra historia inquietante. Si disfrutaste de este cuento y quieres escuchar más de estas historias y experiencias, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete a mi canal. Tu apoyo me ayuda a continuar explorando y compartiendo estas historias increíbles. No olvides activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Hasta la próxima, mantente curiosa y sigue explorando.